Que Dios les bendiga una vez más en su programa Verdad Incondicional. Esperamos que nos sigan en las redes, tanto en YouTube, y gracias por estar en sintonía con este programa. Esperamos con la ayuda del Señor que Dios bendiga sus vidas, que Dios los guarde, les proteja y que su palabra pueda llegar al corazón y a la vida de cada uno de ustedes. El día de hoy queremos hablar con el tema ¿nos ha amado Dios? Repito, ¿nos ha amado Dios? Dice en Malaquías capítulo 1 versículos 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Y dice Jehová, y amé a Jacob. Fíjense que sé que este tema es un poco extraño, porque la respuesta parece obvia. Pero lo que quisiera en este día es que mientras vayamos entrando en el tema, cada uno pueda ir autoanalizándose. Es importante que el creyente vaya autoanalizando su vida al momento de escuchar la palabra de Dios. Una cosa es lo que Dios le dijo a los creyentes en aquella época y otra cosa es lo que Dios me está diciendo a mí el día de hoy. A veces nosotros aplicamos muy bien la palabra para la vida de los demás y nos olvidamos que debe haber un autoanálisis en la vida de cada uno de nosotros. No tan solo hacemos la pregunta, ¿nos ha amado Dios? Sino preguntarnos el día de hoy, ¿hemos nosotros amado a Dios? El punto no es si Dios nos ha amado, el punto es si nosotros hemos amado a Dios. Fíjense que tal vez podríamos ir un poquito más lejos en la pregunta, ¿nos hemos amado los unos a los otros? ¿Qué tanto amo yo a mi hermano en Cristo? ¿Qué tan dispuesto estoy yo a sacrificarme por la vida espiritual de mis hermanos? ¿Qué tanto me preocupa a mí la salud y la vida espiritual de los demás creyentes? Fíjense que hay creyentes que solamente piensan en sí mismos y que a veces son como decía un político en mi país, República Dominicana, Majoluta, que él decía, yo es camino al palacio que voy, no importa a quién me lleve. El creyente debe cuidarse. Debemos saber de que nosotros fuimos aceptados por gracia y que ese Dios que nos ha amado me manda a mí a que yo debo amar a mi hermano. Es mi responsabilidad como creyente, el yo pensar en la vida espiritual de los demás. Es mi responsabilidad como creyente de yo tratar de ayudar a mi hermano en Cristo. Nosotros no somos caínistas. Recuerda que cuando Dios le preguntó a Caín por Abel, le dijo, yo no soy guarda de mi hermano. Nosotros somos guarda de nuestro hermano en Cristo. La comprensión de ciertas verdades de la palabra del Señor nos ayuda a poner la vida en una mejor perspectiva. Es conociendo ciertas verdades que nosotros podemos poner nuestra vida como creyente, en nuestra vida práctica, en la vida diaria, en perspectiva. Hay 3 puntos que quisiera tratar con ustedes en esta pequeña serie de mensajes que quiero traerle a ustedes el día de hoy. El primer tema es Dios ha declarado su amor. Y el segundo tema será el infinito amor de Dios, basado en San Juan 3:16. Y el tercero, la naturaleza del amor de nuestro Dios. ¿Qué tanto nos amó Dios a cada uno de nosotros? Fíjense que cuando nosotros podemos comprender ese amor de Dios en nuestras vidas, se nos hará más fácil en nosotros tener compasión por las almas, compasión los unos por los otros. Dios ha declarado su amor. Dice la palabra, yo os he amado, dice Jehová. Cada creyente ha experimentado ese amor de Dios en su vida de una forma u otra. Cada creyente ha experimentado ese amor de Dios primero en la elección en Cristo Jesús desde la eternidad. Fíjense que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. O sea que su amor no se limita solamente a nuestra época, a nuestro tiempo, a los años que tenemos, sino que de antes de la fundación del mundo ya Dios mostró el amor para con cada uno de nosotros. Dice en Efesios capítulo 1 versículo 4, según nos escogió en Él, subraya la palabra, nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos escogió? Dios nos escogió. Es decir, en otras palabras, que nosotros somos deudores
a la palabra del Señor. Nosotros somos deudores a Dios porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero no tan solo ese verso de Efesios capítulo 1, versículo 4, sino que en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 30, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Raya la palabra, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea que nosotros fuimos escogidos por Dios cuando nosotros no teníamos ningún valor. ¿Con qué propósito? Para que nadie se jacte en su presencia. O sea que nosotros no estamos llamados nosotros a andar como un pavo real delante de Dios o delante de los demás, porque nosotros no merecíamos el lugar que Dios nos ha dado. Nosotros no merecemos nada de lo que tenemos de parte de Dios. Las bendiciones de Dios que nos han sido dadas ha sido por su gracia y por su misericordia. Sigue diciendo el verso, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea que Él nos escogió para su gracia, por su misericordia y por su bondad. Dice el apóstol, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero no tan solo se queda ahí, perdón, sino que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice la palabra, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido, subraya la palabra, nos haya escogido, desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién nos escogió? Dios nos escogió. O sea que nosotros somos deudores, una vez más repito, a ese Dios. Pero no tan solo está este verso aquí de 2 Tesalonicenses 2:13, sino que en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, subraya la palabra linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, subraya la palabra adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que Dios ha manifestado, ha declarado su amor en la elección de cada uno de nosotros. No fue porque Dios vio que nosotros éramos buenos, sino porque Él, siendo bueno, nos escogió a nosotros que no merecíamos recibir el favor de Dios. Y quiero subrayar esa palabra. Él nos escogió a nosotros cuando nosotros no merecíamos ese favor de parte de Él. Nosotros éramos enemigos de Dios. Estábamos ajenos a los pactos, a la promesa. Y Dios en su misericordia nos escogió. Porque se ha propuesto manifestar al mundo, al mundo espiritual, la bondad que tiene ese Dios nuestro. Su elección para con nosotros ha sido desde antes de la fundación del mundo. Pero no tan solo eso. Él ha mostrado su amor también en el perdón de nuestros pecados, justificación por la fe y adopción y santificación. Dice en Colosenses capítulo 2 versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Vosotros estando muertos en pecado, os dio vida. O sea que nosotros volvimos a la vida porque Dios nos dio vida. Fíjense que Dios escoge las palabras. Nosotros estábamos muertos. Un muerto ni siente ni padece. Para que un muerto se levante, tiene que recibir la vida. O sea que si nosotros vamos al cementerio y comenzamos a predicar la palabra a los muertos y a decirles que se levanten, no se van a levantar ni se van a arrepentir, a no ser de que Dios les dé vida.
nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos dio vida a nosotros en Cristo Jesús. Pero no tan solo vemos ese amor en la justificación por la fe, en la adopción, sino que también la vemos en la santificación. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe. Y dice aquí, justificados pues por la fe. Sobre la palabra fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ese amor se ha manifestado también en la justificación. Y la palabra justificación es un término legal en el cual Dios nos ha declarado a nosotros inocentes y ha puesto en nuestra cuenta el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Justificado pues por la fe. O sea que somos justificados por la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es una mano desnuda que se extiende no para dar, sino para recibir. Repito de nuevo, la fe es una mano desnuda que se extiende no para dar, sino para recibir. Es como aquel mendigo que está parado al lado del camino y extiende su mano esperando que alguien tenga misericordia y le dé algo para él comer o le dé un dinero para él poder ir a comprar algo. Él extiende la mano no con nada para cambiar, sino una mano desnuda esperando recibir el favor. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros hemos extendido por fe nuestra mano desnuda. Y ese Dios de misericordia ha tenido piedad de cada uno de nosotros. Pero no tan solo Dios muestra su amor para con nosotros a través de la elección en Cristo Jesús desde la eternidad, ni tampoco en el perdón de nuestros pecados, justificación por la fe y adopción o santificación, sino también por la perseveración hasta ahora y la promesa para el futuro. O sea que Dios ha mostrado su amor al preservarnos hasta ahora y la promesa para el futuro. O sea que estamos en pie porque Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. ¿Quién nos sostiene? Dios nos sostiene. El Dios que nos llama es el Dios que sostiene nuestros pasos en la perseverancia de los santos, podríamos decir nosotros. Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Subraya la palabra, el que comenzó en vosotros la obra. O sea que el que inició la obra de salvación de la vida de nosotros fue Dios. O sea que Él ha sido quien ha mostrado su amor para con nosotros. Dice la palabra que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo nosotros enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. O sea que nosotros vemos ese amor manifestado en la perseverancia hasta esta hora, pero también en la promesa para el futuro. Dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y dice el apóstol, a Él será gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, ¿quién me preserva? Dios es el que me preserva. O sea que nosotros no estamos en pie porque somos fuertes. Estamos en pie porque su amor nos ha sostenido hasta el día de hoy. Mirando esta lista de cosas que Dios ha hecho por nosotros, deberíamos entender por qué Dios dice, yo te he amado. Lo triste, hermanos, es que a veces nosotros ponemos en duda ese amor de Dios para con el pueblo de Israel, pero también para con nosotros. Dice el pueblo de Israel, sin embargo dijiste, ¿en qué nos has amado? Esa pregunta ha sido hecha en muchas ocasiones por nosotros. Usted diría, pero ¿yo? ¿Cuándo yo he preguntado si Dios me ha amado? Fíjese, cuando nosotros estamos enfrentando aflicciones, cuando no parece llegar el alivio para cada uno de nosotros,
El dolor ha puesto en duda ese amor divino para con nosotros. Recuerda las palabras de Jesús en la cruz: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Recuerda esta expresión: porque a mí, ¿por qué a mí? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho ¿por qué a mí? Por lo menos este que está aquí le ha dicho al Señor, pero muchas veces: Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Fíjense que aunque nosotros quizás no podamos entender lo que hay detrás de esa mano desnuda de Dios, Dios tiene un propósito con lo que Él hace. Cuando esto ha sucedido, hemos olvidado que esta historia no es nuestra historia, que esta historia es la historia de Dios y que Él, por su gracia, nos ha permitido a cada uno de nosotros formar parte de este engranaje, de esta historia hermosa de redención que Él se ha propuesto llevar a cabo con un propósito: mostrar en la eternidad lo grande y lo maravilloso que es nuestro Dios. Recuerde que esta historia no es nuestra historia. Si nosotros pudiéramos pensar de esa forma, claramente estaremos tranquilos, sabiendo que aunque nosotros no veamos o sintamos ese amor de Dios en ocasiones, su amor es eterno para con cada uno de nosotros. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El propósito de todo este planeta, de todo este universo, no somos nosotros, sino es aquel que nos ha salvado, aquel que descendió del cielo, dio su vida por nosotros y algún día aparecerá en las nubes para mostrar a los hombres la grandeza de aquel Dios que lo hizo padecer para que usted y yo podamos tener salvación y vida eterna. Cuando nosotros hacemos esa pregunta de que si Dios me ha amado, cuando nosotros vemos la prosperidad de los impíos en medio de su orgullo, más de una vez, un creyente pobre ha dudado acerca del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros miramos con envidia la prosperidad del impío y decimos: ¿cómo es posible de que Dios bendiga a este y a mí me tenga pasando calamidad? Dice la palabra del Señor en el Salmo 73, parafraseando: en cuanto a mí, al ver, vi el fin de ellos, dice la palabra. Dice el Salmo 73, 1 al 3, ciertamente es bueno Dios para con Israel, decía el salmista, para con los limpios de corazón. Y dice el versículo 2, en cuanto a mí, se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea que el salmista tuvo envidia de los arrogantes, tuvo envidia de la prosperidad de los impíos. Y nosotros, si miramos a nuestro alrededor, a veces vemos la opulencia con la cual viven ciertas personas, ciertas celebridades en este mundo, viviendo vida de pecado. Sin embargo, nosotros a veces nos preguntamos: ¿pero por qué? Sin embargo, dice el salmista que en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando nosotros podemos vislumbrar el futuro, nos damos cuenta que todo no termina aquí, que hay una esperanza de gloria para cada uno de nosotros. Si ponemos las cosas en perspectiva, nos podríamos preguntar: ¿ha de ser Dios tratado así? Mientras Dios clama con dolor: yo te he amado, en cambio nosotros respondemos: ¿en qué me has amado? El amor nos invita: vuelve a mí. Dice el Isaías 1:18, venid a mí y estemos a cuenta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y no solamente se ve eso, sino que se venid a mí los que estáis trabajados y cargados, en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Podemos ver el amor de Dios abundando en nuestras vidas. Dios muestra su amor de 1000 maneras. Y he aquí la mayor manera posible de que Dios puede mostrar su amor, o que Dios puede manifestar ese amor grande que tiene para con cada uno de nosotros. Dice en San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha declarado su amor para con cada uno de nosotros en la elección eterna, desde la eternidad, en el perdón de nuestros pecados, justificación por la fe y adopción y santificación, pero también en la perseverancia, en la preservación de cada uno de nosotros. Y no tan solo eso, sino que Dios ha mostrado su amor al mandar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La próxima vez hablaremos un poco más acerca del infinito amor de Dios para con cada uno de nosotros. Recuerda, Dios sí nos ha amado. Por tal razón, nos manda a nosotros que nos amemos los unos a los otros. Te manda a ti, amigo del alma, que estés a cuenta con Él. Que estés a cuenta, que venga y estés a cuenta con Él. Así que si en este momento, tú que me escuchas, sabes que andas de espaldas a Dios, su amor todavía sigue fluyendo y sus brazos están abiertos para decirte, hijo mío, dame tu corazón. Acércate a Dios en arrepentimiento y fe y verás y sentirás y recibirás ese favor y ese amor de Dios que ha tenido para con cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Por esa razón nuestro programa se llama Verdad Incondicional. Esa verdad es la inadudible. Nuestro Dios nos ha amado de tal forma que fue capaz de dar a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima en nuestro programa Verdad Incondicional.